vamos a empezar el tema 7 del libro de Antonio, el libro de Antonio, donde mete ahí el cálculo diferencial, es decir, derivadas, y el cálculo integral, es decir, integrales, ¿vale? Entonces, para entender, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Para entender, quiero que entendáis un pelín el concepto de derivada. Aparte de aprender, bueno, vamos a aprender una técnica, sí, de acuerdo, es una técnica, ¿vale? Pero es interesante entender de dónde viene esa técnica y qué significa esa técnica, ¿vale? Entonces, para eso no voy a seguir un poco el ritmo del libro porque se hace engorroso el libro, sino que os lo voy a explicar como lo suelo explicar en todos los cursos, ¿vale? A vuestros compañeros de letras, de ciencias, de todos, ¿vale? Entonces, el primer concepto que vamos a ver es la tasa de variación media, ¿vale? Primer puntito, tasa de variación media, ¿ok? Tasa de variación media. Bueno, se suele llamar TVM, tasa de variación media. Entonces nosotros consideramos una función, ¿vale? Así, f de x. Bueno, a todo esto no os he dicho, pero, o sea, ya cambiamos totalmente de registro, ¿vale? O sea, hemos terminado la parte de probabilidad, estadística, regresión, ¿vale? Y ahora nos vamos a una parte de las matemáticas que a los de letras os cuesta un poquito más, pero espero que explicarme bien y que os, ¿no? Que se llama análisis de funciones, ¿vale? De funciones. Entonces, yo aquí tengo una representación de una función. Entonces, voy a considerar, ¿vale? Un intervalo AB, ¿ok? En el eje X, y sus imágenes, que son f en A, y vamos para arriba, vamos por aquí, y f en B, ¿vale? F en A y F en B. F en A y F en B. Bueno, pues ¿a qué llamamos a tasa de variación media? Pues tasa de variación media en AB, en el intervalo AB, es igual a F en B menos F en A partido por B menos A. Ese cociente, ¿vale? Ese cociente. TVM, tasa de variación media, es igual a F en B menos F en A partido por B menos A. ¿Numérico? Digo, F en B y F en A son numéricos. Si es un mérito. Son numéricos. ¿Si son numéricos? Sí. Sí. A ver, ahora vamos a ver si me entendéis, ¿no? A ver, A y B son números, claro que sí. A pues puede ser 1 y B 5, ¿vale? 1 y 5. Y son valores de X. Y luego, esto es una función, f de X, es decir, que a cada valor de X le corresponde 1 de Y, a cada valor de X 1 de Y. Y entonces, f en A, ¿qué es? La imagen. O sea, es decir, yo donde pone X pongo A y calculo cuánto me da ese numerito, ¿vale? Dependiendo de la función me va a dar una cosa u otra, ¿ok? Cualquier función, ¿eh? O sea, f de X puede ser una función polinómica que es x cubo más x cuadrado menos x más 1, por ejemplo. O f de x puede ser el seno de x, o f de x puede ser e elevado a x, cualquier función. O incluso a veces no puede ser igual no es una función algebraica como esa, un polinomio, sino es una función que son puntitos que hemos ido cogiendo en la realidad y hemos ido midiendo. Esto por ejemplo, x puede ser el tiempo, y hemos ido midiendo pues el desplazamiento, hemos ido midiendo cuánto pesaba esa persona, cuánto la longitud de una planta, y entonces hemos ido poniendo puntitos y tal, ¿no? Bueno, pero en general va a ser una función, ¿vale? Matemática. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es f en b menos f en a? Joder, f en b menos f en a, ¿qué es f en b menos f en a? Pues, hombre, podemos decir qué es lo que ha crecido la función. De ir de este punto a este punto, ¿vale? De este puntito a este puntito, ¿cuánto ha crecido la función? Esto. Mira, esto de aquí es f en b menos f en a. Este cachito, ¿no? Sí, eso es f en b menos f en a, claro. ¿Y cuánto es b menos a? ¿Y qué es b menos a? Es lo que ha crecido la variable. Ha crecido la variable,
¿vale? Lo que ha aumentado, lo que ha variado la variable. Ah, vale. Mola. Pues no es la pendiente. Ah, ahí va. ¿La pendiente de quién? ¿De qué recta? ¿Eh? De la cosa esa. De la cosa, de la función. Sí. Pues mira, Íñigo, No, del estamos trozo, del trozo. del trozo. Vamos a ver, pues mira, vamos a hacer lo que está diciendo Íñigo. Ya lo ha clavado lo que iba a decir yo ahora mismo. Ahora yo voy a hacer aquí un triangulito, mirad. Hago así, así, y voy a hacer pasar por estos dos puntos una recta. Una recta secante. Una recta, ¿eh? Una recta. ¿Vale? Esto era f de x. Y eso es una recta. La recta secante que pasa por esos dos puntos. La recta secante. Y entonces ahora Íñigo lo ha clavado. Dices, bueno, es que claro, eso no es la pendiente. Claro, lo que crece la función entre lo que crece la variable. Pues le digo, sí. Pero entonces la pendiente, pero de la recta secante, no de la función. ¿Por qué? Porque la función es una curva. Entonces, la curva, hombre, esa curvita, pues no tiene pendiente, por así decir. Una recta sí que tiene pendiente, porque crece constantemente. Entonces dices, ahí va. Oye, ¿y este ángulo? Vamos a bautizarle ese ángulo como alfa. Sí, alfa o teta, o venga, alfa. Alfa. Entonces, esta tasa de variación media también podríamos decir que es la tangente de... También es la tangente de la recta secante. De la recta secante que pasa por esos dos puntos, ¿vale? De la recta secante que pasa por los dos puntitos esos. Sí. Sí. En la recta secante, la tangente. O sea, es la pendiente. Es la pendiente. Bueno, a ver, perdona. Ay, perdonad. Me he mezclado. Como estaba pensando en el siguiente pensamiento, ¿veis que lo he escrito mal? Bueno, aparte, la tangente del ángulo. No, tenía que haber puesto la pendiente de la recta o la tangente del ángulo. Me he liado. He mezclado las dos cosas. Tangente de la recta. Joder, qué mal, ¿no? Tangente del ángulo. O pendiente de la recta. Me he liado. Vamos a quitar tangente, que es la pendiente. Pendiente de la recta. Pendiente de la recta secante. Ah, sí. Ah, bueno, pero que es lo mismo que la tangente de alfa. Ahora sí me he expresado mejor, ¿verdad? Es la pendiente de la recta secante. Sí. ¿Vale? Pendiente de la recta secante. O sea, esta recta, por cierto, yo que sé que en forma explícita esta recta será igual a mx más n, por ejemplo. En forma explícita, ¿os acordáis del año pasado? Forma explícita, la i despejada, pues es igual a mx más n. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta n, esta tasa de variación media, este valorcito, coincide con m. Claro, coincide con m, sí. ¿Vale? M, la pendiente de la recta. Vale, muy bien. Oye, pero también tiene otro significado también esto, ¿no? Imaginaros que el problema es físico. O sea, si yo a x, por ejemplo, imaginaros que la x es tiempo. En vez de x ponemos t de tiempo, ¿vale? Bueno, ponemos x, pero para nosotros van a ser segundos, horas, días, no lo sé, ¿vale? E imaginaros que esta función f de x es... La temperatura del agua cuando la hierve. Vale, venga, la temperatura del agua cuando hierve. O sea, cuando está ahí, bueno, cuando estás calentándola, pero cuando está hirviendo ya está a 100. El agua está Normalmente es una cacerola. Eso es. Muy bien, está pasando el tiempo y va subiendo la temperatura del agua. Y entonces vamos cogiendo datos, va pasando el tiempo y venga, puntito. Y ploteamos, imprimimos, ¿vale? Y vamos en nuestras calculadoras que tenemos, metemos los datos, tal, oye, grafícanos esto. Y ¡piu! Hace así. Oye, ¿qué es la tasa de variación media? ¿Qué sería la tasa de variación media de aquí a aquí?
Sí, por supuesto, que sería la pendiente de la recta secante, sí. También sería la tangente del ángulo alfa, sí. Pero el significado físico, la tasa de variación media, sería, ¿esto qué es? Esto de aquí, el numerador, para que ya nos entienda, porque si no... ¿El numerador qué es? Los grados que ha subido. Y B menos A, el tiempo que ha pasado. Por lo tanto, sería la variación media, o sea, la variación absoluta sería el numerador, la variación absoluta de temperatura, variación absoluta de la temperatura. Y serían grados, ¿no? Serían, oye, 23 grados. En 3 minutos, 23 grados. Eso sería el numerador, 23 grados. Pero si yo estoy dividiendo entre 3 minutos, o sea, B menos A, imaginaros que de A a B hay 3 minutos, pues los veintitantos grados que ha aumentado la temperatura entre 3 minutos, ¿qué sería? Bueno, pues sería la variación media de la temperatura al minuto, lo que ha variado. Imaginaros que es 23, bueno, no, vamos a poner 23. 24 minutos, perdón, 24 grados entre 3 minutos. Es decir, 8 grados al minuto es la tasa de variación media. Es cada minuto va a variar 8 grados. Una ratio. ¿Es una? Ratio. Es un ratio. Es un ratio. Es un ratio, ¿vale? La tasa de variación media. Tasa de variación media. Es lo que varía en un rato, en una unidad, puede ser estos minutos, pueden ser segundos, pueden ser días, pueden ser horas, lo que sea. Tasa de variación media, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de un problema físico, ¿vale? De un problema físico, pues esto tiene unidades y tal. Y si no, si es algo matemático como una función matemática sin más, bueno, pues también es una tasa de variación media. Es lo que ha variado, lo que ha subido Y respecto de X, ¿no? Pero eso le llamamos la pendiente de la recta secante o tangente de alfa también, ¿vale? Bien, esto es la tasa de variación media. Muy bien. Pues voy a hacer una foto para Yago porque voy a borrar. Y hacemos la segunda... Damos el siguiente pasito. Vale. Venga, pues borramos. Tasa de variación media. Muy bien. Entonces, ahora vamos a por el siguiente concepto, que es derivada de la función en un punto. 2. Derivada de una función en un punto x igual a a, por ejemplo, el punto x igual a a. Derivada de una función, y es vaya, joder, vamos a ver cómo. ¿Cuántos minuticos nos quedan? Yo creo que ¿Nada? uno. ¿Uno? Vale, pues nada. Bueno, pues entonces el próximo día recordar la tasa de variación media y daremos ¿vale? Este pasito. Y bueno, y si tenéis alguna duda de chi cuadrado y tal y cual, o algo que nos cuadra, algo que os pasa con la calculadora, pues lo vemos, ¿vale? Y hacemos una pequeña pruebica. Oye, ¿y si hacemos una prueba? Joder, no sé, esto igual os parece un poco heavy. ¿Y si hacemos una pruebica de esto en un estudio? ¿Cómo? Si la pruebica esta del tema 13, este chi cuadrado, si lo hacemos en un estudio, en vez de una clase entera, es que perder una clase... La ratio. Sí, es que os voy a poner dos problemas. Si has visto, o sea, un problema de TED Student, ¿en cuántos minutos se hace? Pues si da tiempo, por mí bien. ¿No? Y dices, bueno, pues y así no perdemos, es que, digo, nos va a costar un ratito, o sea, el cálculo diferencial y el cálculo integral nos va a costar. Quiero decir que yo voy a ir deprisilla, pero no puedo ir demasiado deprisa porque lo tenéis que pillar bien. Yo lo haría en un estudio.
Vale. Me lo haría en un estudio. En el estudio del jueves, o sea, de hoy, sí, ¿eh? De hoy jueves. De hoy, pero... No, de hoy no, de la semana que viene. ¿Eh? ¿Sí? Venga, sí, y así. Es que la clase, si no, ¿sabes lo que veo? Que voy a hacer una pruebica de 20 minutos y tal y cual, y nos vamos a quedar otra vez con 20 minutos que no me da tiempo a explicar nada. Entonces, venga, sí, en un estudio que no... Bueno, a lo que le parece a Yago. Venga, voy a... Esto...